Muy buenas tardes, queridos hermanos. Le doy la más cordial bienvenida a este culto virtual de día, como ya es costumbre, de día jueves. Que el Señor les sea bendiciendo a cada uno de ustedes, a cada uno de nuestros hermanos donde esté, tal vez esté en sus vacaciones, tal vez esté a la orilla de un lago, en la playa, tomando once, trabajando, en la micro, donde quiera que estén, sean bienvenidos a este culto. Les insto a que se conecten ahí donde quiera que usted esté en las vacaciones, como decía el predicador el domingo pasado, a la orilla de un lago, en el mar, con un teléfono, YouTube, Facebook, colóquele un audífono, escúchelo a través de donde usted esté, escuche la reunión. El Señor siempre tiene algo importante, la palabra del Señor siempre es fresca para nuestras vidas, así que le insto a que donde esté se conecte y escuche la palabra del Señor. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro pastor Luis, que el Señor le bendiga mucho, a todos nuestros hermanos de la Junta Oficial, a las hermanas Dorca, al cuerpo de coros y a cualquier hermano que nos esté escuchando, que nos esté viendo, ya sea de la IEDP oficial de nuestra iglesia o de otras iglesias o de otras ciudades, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y lo único que queremos en este culto es alabar el nombre del Señor y escuchar de su palabra, que es lo que bien hace en nuestras vidas. Antes de comenzar, de seguir adelante, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios tome dominio de este culto. Padre amado, gracias le damos, Señor, porque una vez más usted nos da el gran privilegio de escuchar de su palabra. Le pedimos, Dios mío, que usted prepare nuestros corazones para oír de su palabra, Dios mío, para escuchar. Usted siempre tiene algo nuevo, algo fresco para nuestras vidas, Dios mío, aunque se haya exhortado muchas veces, Dios mío, pero siempre hay algo para nuestras vidas, Dios mío. Gracias le damos porque podemos oír de su palabra. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos, donde quiera que esté, Dios mío, que su bendición les alcance, que su Espíritu Santo les acompañe, Dios mío, y que ellos puedan, Señor Jesús, escuchar esta reunión a través de estos medios. Gracias le damos por todo lo que usted nos da, y en esta reunión siempre la honra y la gloria sea para usted, porque se la merece. Gracias, Salvador, por todo lo que usted nos da, honra y gloria a su santísimo y divino nombre. Amén. Bien, hermanos, después de haber dado la bienvenida, después de haber pedido al Señor que bendiga este culto, voy a les invito a leer un salmo de meditación que me gustó mucho. Les invito a abrir su Biblia, si no está en una parte que tenga Biblia, les invito a que escuche también este salmo. Es el Salmo 112. Voy a leer el versículo 1, el versículo 6 y el versículo 7. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiando en Jehová. Que el Señor nos sea bendiciendo a través de su palabra. Me gusta mucho porque dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y el versículo 6 dice: no resbalará jamás, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Puede pasar mil cosas a nuestro alrededor, pero el corazón de las personas, de los hijos de Dios que temen al Señor, está firme, confiado en Jehová, en el Dios de su salvación. Que pase lo que pase, venga lo que venga, nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestra confianza y nuestra roca eterna es Cristo el Señor. Así que el Señor nos bendiga. Vamos en este minuto también a orar por los hermanos. Vamos a hacer una oración especial por los hermanos enfermos. Sabemos que hay muchos hermanos que están enfermitos, que están tal vez pasando por problemas, por situaciones complicadas, tal vez de trabajo, por penas, por tristeza. Que el Señor nos ayude, que el Señor les ayude. Sabemos que nuestro Dios es el Dios de toda consolación. Él nos acompaña.
Él está siempre a nuestro lado y tal vez el problema va a seguir ahí, tal vez la dificultad va a seguir ahí, pero que el Señor nos ayude cuando estamos con Él, cuando su Espíritu Santo es quien nos afirma, como dice este salmo: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está confiado. Que nuestro corazón esté siempre confiando en el Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por nuestros hermanos de nuestra iglesia que están pasando por problemas, la familia de nuestra hermana Hortensia, por sus hijos, por sus nietos, por su familia completa, que si el Señor abrió una herida en sus corazones, sabemos que Él es poderoso para curar la herida. Vamos a orar por todos nuestros hermanos que usted conoce, que están en problemas, que están en enfermedades, por nuestro país, orar por la directiva de la iglesia a nivel nacional también, que el Señor les ayude, que el Señor les fortalezca, que el Señor les guíe a través de su Espíritu Santo. Le vamos a pedir al hermano José Luis Romero que nos guíe en esta oración. Amados hermanos, cerramos entonces nuestros ojos para pedir la oración por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gracia porque nos permite esta oportunidad de interceder por nuestros hermanos que están enfermos, cada uno de ellos los que ha sido nombrado y así los que nosotros también tenemos y conocemos de nuestros templos, nuestros hermanos más cercanos. Señor amado, rogarte por cada uno de los que hoy están puestos delante de ti en favor de ellos. Sabemos, porque tu palabra nos enseña de que tú conoces todas las cosas, pero también delante de ti declaramos nuestra necesidad, declaramos nuestra dependencia de ti. Por eso es que oramos por cada uno de nuestros hermanos enfermos, especialmente también por nuestro pastor, para que tú le sigas dando aliento, le sigas fortaleciendo a él, a toda su familia. Así por mi hermana anciana, que producto tal vez también de su avanzada edad, a veces no se pueden congregar por diferentes motivos. Tú también le estés alentando allí donde están, le estés alentando en la cama, y a veces también ellas oran, también tienen comunión contigo, te le estés levantando, le estés fortaleciendo tanto espiritualmente como físicamente para que puedan hacer sus cosas. Así, Señor amado, también presentamos delante de ti a todos nuestros hermanos que hace tiempo no vemos en los locales, nuestros hermanos que no son tan ancianos, pero que también por diferentes motivos tal vez no se están congregando. Los presentamos delante de ti, sabiendo que tú eres poderoso y que tú contestas siempre a tiempo oportuno. Amado Dios, ponemos delante de ti estas nuestras peticiones, Señor amado, sabiendo que tú eres todopoderoso, Señor amado, y que para ti no hay nada imposible. Confiando en eso y teniendo la certeza de que descansamos en esto, Señor amado, y que tú ya conoces nuestras peticiones, te rogamos, Señor amado, que usted también vaya adelante en todos los trámites que tengan que hacer mis hermanos, cualquiera que sea, bendito Dios. Te rogamos sobre esto, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Bien, hermanos, después de haber orado por nuestros hermanos enfermos y haber puesto nuestras peticiones delante de nuestro Dios, vamos a pasar al momento más importante, que es el momento de escuchar su palabra, que el Señor nos hable a través de ella. Como le decía adelante, donde esté ahí, coloque un audífono, un inalámbrico. Ahora se usan mucho los inalámbricos. Yo, que no soy tecnológica, ya tengo un audífono inalámbrico, y ahí donde estoy, de repente que en la reunión ahí estoy escuchando, donde estoy escuchando la reunión con mi audífono inalámbrico, para que escuchemos y para que nos nutramos de la palabra del Señor. Así que le voy a invitar a nuestro hermano Juan Barrera, guía del Templo General Gandino, que nos va a estar exhortando la palabra del Señor. Buenas noches, amados hermanos, hermanas, Pastor Luis, su familia. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos que puedan estar viéndonos a través de esta plataforma. Agradecemos al Señor de poder tener una manera de llegar hasta cada uno de sus hogares para compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Algunos de nuestros hermanos que estarán de vacaciones, descansando, disfrutando, que el Señor también esté llevando bendición hasta sus vidas allí donde se encuentren, que puedan disfrutar
de este periodo de vacaciones, y también esto nos permite renovar nuestras energías para seguir trabajando en la obra del Señor en este año que ha iniciado. Agradecemos al Señor este tiempo de bendición, de salud a cada uno de ustedes con mucho cariño, y vamos a meditar un momento en Daniel en el capítulo 6. Es una porción de la escritura que es bastante conocida, una historia famosa, y vamos a meditar unos momentos en lo que allí nos enseña la palabra del Señor. Libro de Daniel, capítulo 6. Le damos lectura en el nombre todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Amén. Les voy a invitar a que oremos un momento para que el Señor nos dirija en esta hora en la meditación del mensaje de su palabra. Oramos delante del Señor. Señor Jesús, bendito Dios, estamos en su presencia, Padre amado, en esta hora, para darle gracias porque tenemos este momento, Señor, para compartir su palabra. Le damos gracias, Dios mío, porque usted provee estos medios y podemos llegar al hogar de diferentes hermanos, amigos, tal vez vecinos, compañeros, distintas personas, Señor, que podrán ser alcanzados por el mensaje de su palabra. No es que escuchen nuestra voz, no es que escuchen nuestra exhortación, sino, Dios mío, que buscamos llevar el mensaje de tu palabra, porque ella produce vida en el corazón de los oyentes. Ella es la que nos renueva, nos restaura, nos alimenta, nos bendice y nos fortalece, Señor. Y yo le suplico, le imploro en esta hora que usted me dé de su gracia, de su guía y su dirección, para poder ser el instrumento que usted usará para llevar vida
a cada corazón a través del poder de su palabra. Me encomiendo en sus manos, Señor. Le ruego su bendición sobre los hogares de mis hermanos que estarán escuchando este mensaje. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis amados hermanos, como les decía al principio, la historia de Daniel es bastante conocida. Es una historia que incluso ha sido llevada ahí a la televisión, al cine, donde se muestra este poderoso momento en que un hombre es librado del poder, de la fuerza de los leones, de ser comido por leones, por el poder de nuestro Dios. Es hermosa esta historia cuando vemos el final y pensamos en que Dios libra a Daniel de la sentencia que por lo demás desde un principio se ve injusta y que solo tiene la intención de buscar la muerte de Daniel. Pero detrás de todo esto hay una cantidad importante de situaciones que se dan y que vamos a meditar en este momento, que llevan a ese desenlace final que es tan conocido por cada uno de nosotros y que en el fondo nos deja también a cada una de nuestras vidas una enseñanza importante acerca de lo que fue este varón de Dios y el ejemplo que trae para nuestras vidas. Como pudimos leer en el principio, esta historia sucede durante el reinado de Darío. Conocemos que Daniel es de los deportados que ha venido de Babilonia cuando era solo un jovencito, tal vez un adolescente, 13 o 14 años, que él es llevado a la cautividad y es escogido por ser de un linaje de alta alcurnia, una familia tal vez de clase. Se dice ahí en la historia de Daniel que era de los príncipes. Eso da a entender que era de una familia de estirpe noble, y él es separado junto a otros cuantos jóvenes para ser enseñado, instruido en la lengua de los caldeos, y van a pasar por esta instrucción durante un periodo de 3 años. Y ahí, siendo él un joven, un adolescente que ha sido llevado a la cautividad y que es sacado de su hogar, de su familia, y que se encuentra de pronto apartado de todos sus familiares. No se habla nunca de una madre, de un padre, de un tío, de un familiar cercano. Se habla de él y de sus amigos. Entonces se da a entender que de alguna manera él está sin familia, solo. No se sabe qué pudo suceder con su familia, nunca se habla de ello. Y él está en su momento de adolescencia, solo frente a una decisión importante. Está frente al momento en que le están dando la oportunidad de convertirse en un joven educado en lo que sería lo más cercano a una de las universidades de la época. Y estando en esta situación, resalta que desde su juventud, desde su adolescencia, siendo un pequeño tal vez, que está sufriendo todo lo que es la deportación, que es ser sacado de su tierra, desarraigado de su familia, desarraigado de su hogar, dejando atrás toda la forma de vida que él ha conocido, todo lo que él tiene, todo lo que él es en su cultura. De pronto está lejos, sin posibilidad de volver, sin saber nada más de su familia, sin tener la ilusión tal vez alguna vez de llegar nuevamente a su casa completamente lejos, y en medio tal vez de esa desolación, él propone en su corazón, por sobre todas las cosas, no contaminarse porque quiere agradar a su Dios. Esto es notorio en este varón, esto es importante, porque él podría estar tal vez resentido, molesto con la situación, herido, decepcionado, desilusionado de ser llevado ahí sin entender por qué fue lo que hizo él para recibir ese castigo, para merecerlo, por qué tiene que vivir esa situación. Pero en medio de esa situación angustiante, tal vez muy dolorosa, de mucha aflicción, él decide consagrar su corazón delante del Señor, aún en medio de una sociedad que no cree en las cosas que él cree. Y van a pasar una serie de historias en las que el Espíritu de Dios está en Daniel, y por eso en el pasaje que hemos leído dice que había en él un espíritu superior, porque el Espíritu de Dios estaba en el corazón de este joven.
Él va a pasar por todo el reinado de Nabucodonosor, después por el reinado de Belsasar y llega al reinado de Darío. Cuando hemos leído este pasaje ya no es ese jovencito, ya no es ese adolescente, es un hombre bastante adulto, bastante mayor, tal vez más allá de los 50, 60 años, ya pensando que el reinado de Nabucodonosor es de alrededor de unos 40 años, y después vendrá el de Belsasar, después viene el de Darío, ya es un hombre bastante mayor, adulto, ha pasado su vida en la cautividad, y ha pasado primero de estar ahí cautivo en Babilonia, a después estar bajo el imperio medo-persa, insisto, sin ninguna posibilidad de regresar a su tierra. Y ha vivido su vida en una tierra ajena, en una nación con costumbres distintas a las suyas, completamente distintas. Una nación que cree en el politeísmo, cree en distintos dioses, una nación que adora a los ídolos, una nación que tiene costumbres distintas en cuanto a lo que pueden o no comer. Usted recuerde que la ley de Moisés prohibía una serie de comidas y tenía una serie de restricciones que estaban sobre la vida de aquellos que intentaban, se esforzaban por cumplir la ley, y él vive en una nación que tiene otras leyes, otras normas de vida. Entonces él ha desarrollado toda su vida en medio de una sociedad que piensa y que entiende en la vida de una manera distinta como la entiende él, porque él cree en el único Dios, en Jehová su Dios, uno solo, en el Dios de sus padres, en la ley que fue entregada a Moisés, en lo que la ley enseñaba y les instruía a ellos para vivir, cree en esos estatutos, en esas normas, en esas reglas, cree en el poder de la oración, cree en el servicio al Señor, a su Dios, y esto es completamente distinto a lo que hay en la sociedad en la que él ha vivido toda su vida. Es como le puede pasar a usted, nos puede pasar a mí, que hoy día vivimos en una sociedad que se aleja del Señor, que tiene pensamientos distintos a lo que nos enseña la palabra de Dios, que va en una dirección completamente distinta a la que la palabra del Señor nos enseña, y que a veces parece tan difícil estar en medio de esta sociedad, pero al igual que Daniel, la palabra del Señor nos enseña a ser fieles a lo que la palabra de Dios nos enseña y a ser fieles a lo que el Espíritu de Dios ha puesto en nuestros corazones cuando Dios nos hizo nuevas criaturas. ¿Es posible? Daniel es un ejemplo de que sí lo es. De que sí lo es porque él ha vivido y va a desarrollar toda su vida lejos de su tierra, lejos de su pueblo, lejos de sus costumbres, en medio de una nación con creencias completamente diferentes a las suyas, y en medio de todo eso, él se mantiene fiel. Eso es lo que dice el pasaje que hemos leído. Dice que Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Es un hombre que es correcto y hay en él un espíritu que es más grande que todo lo demás. Fíjese que se han constituido en el reino 120 sátrapas, es decir, se ha dividido el reino en satrapías, en una especie de provincias o una estructura de gobierno en la que hay 120 como tal vez estados, satrapías, en lo que se entiende aquí, pequeños, tal vez estructuras menores que las del reino, y sobre ellos hay estos regentes, y sobre estos regentes, Daniel no es uno de estos sátrapas, Daniel es de los 3 gobernadores a los cuales estos sátrapas le tienen que rendir cuenta. Y piense usted en esta situación, como le decía, es un hombre que ha logrado mantener su fidelidad y su integridad, que es el concepto que quiero que estudiemos o que meditemos con que nos quedemos en esta noche, en medio de toda esta sociedad, a tal punto que es reconocido por el rey y es puesto prácticamente solo por debajo del rey, junto con estos 3 gobernadores, pero como era superior, dice que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Piensa lo que era para los sátrapas que tenían que rendirle cuenta, que un extranjero de la cautividad
del pueblo de los judíos, de los que habían sido traídos, dominados por Nabucodonosor, y que no tenía sus mismas creencias, no pensaba como ellos, no actuaba como ellos, no tenía tal vez la misma forma de gobernar o de regirse que tenían ellos, porque dice que el rey puso a cada uno de estos para que le dieran cuenta, para que el rey no fuese perjudicado, es decir, eran hombres que necesitaban de alguna manera tener un control, una fiscalización, para que el rey no fuese perjudicado. Entonces hay uno que viene de la cautividad, y ellos, que son tal vez los nobles del reino, de la ciudad, y que en el fondo tal vez eran de las familias importantes de Media y de Persia, les tienen que rendir cuenta a un extranjero, a un judío, de los que habían venido cautivos, lejos. Eso para ellos es muy chocante. ¿Por qué él está puesto ahí? Porque habiendo 3 gobernadores, el rey piensa poner a este por encima de los otros. Nosotros sabemos por qué, sabemos que el Espíritu de Dios está en él, sabemos que es un hombre leal, sabemos que es un hombre que anda conforme a la ley de su Dios, conforme a lo que enseñaba la Escritura, a lo que él había aprendido de ellas. Y es un hombre que, a pesar de haber vivido en una nación que es llevado cautivo porque se han alejado de Dios, una nación que ha sido entregado en manos de los de Babilonia, porque se han apartado del Señor, porque han hecho lo malo delante del Señor, en medio de esa sociedad, de su propio pueblo. Este ha sido un hombre que busca agradar a Dios y llega a otra nación que no tiene nada que ver con su Dios, y aún ahí se mantiene, y pasan los años, pasan las décadas, y él se mantiene firme delante del Señor. Sabemos que por eso en él hay un espíritu superior, pero los demás lo ven, y ya esto es desagradable. Es muy desagradable para ellos, porque dice que buscaban ocasión para acusarlo en lo relacionado con el reino. Piense usted que él está puesto para administrar y controlar a los 120 sátrapas que están gobernando sobre la nación. Es muy fácil que en esa posición el corazón del hombre se corrompa. Tiene mucho poder, está solo debajo del rey. Es muy fácil que pueda ser seducido por riqueza deshonesta, es muy fácil que pueda ser seducido por algún tipo de corrupción, por algún tipo de soborno. Basta ver lo que sucede en las clases políticas, gobernantes en distintos lugares. Es muy fácil que alguien en ese nivel de poder se corrompa. Es muy simple, y por ende es muy fácil acusarle. Es muy fácil poder tender una trampa y finalmente poder exponerlo, porque ha caído frente a cualquier acto de corrupción, a cualquier situación que pudiese dar que hablar, que fuera incorrecta, que fuese injusta. Eso es muy fácil, hermano, porque está en una posición de alta autoridad, de poder, de gobierno, de gestión. Tiene mucho control en su mano sobre otras personas. Y es muy fácil ser seducido a la corrupción. En mayor o menor medida, es muy fácil. Sin embargo, resalta aquí y dice que buscaron ocasión de caer en lo relacionado al reino, buscando en qué él podía desviarse, qué podía él estar haciendo mal, en qué podía estar a lo mejor defraudando o engañando al rey, o podía estar mintiendo o estar haciendo alguna truculencia, algo incorrecto. ¿En qué podían hacerlo caer? De las tantas cosas que él tenía que administrar. Está administrando 120 satrapías, está administrando el poder del rey sobre una cantidad no menor de gobernantes. Imagínese usted que son 3 gobernadores y son 120 sátrapas. Al menos está controlando a 40 sátrapas. Le rinden cuenta y él tiene que rendírselas al rey. Y buscan algo y no. ¿Y qué dice ahí? En el versículo: mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Mire qué interesante. No podían hallar nada. Ni ocasión alguna, ni falta, ni un error, nada de lo que lo pudieran acusar, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Como les decía al principio, a veces nos gusta ir al pasaje final, donde él es librado de los leones y Dios obra, y nos gusta pensar que Dios siempre nos va a sacar de las situaciones de conflicto, y es así.
Y es así, había un predicador que, 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 que dice una frase muy, muy hermosa, ¿no? Si Dios permite que un hijo suyo descienda al foso de los leones, seguramente estará con él en el foso. Y es así. Por eso decimos, Dios es nuestro amparo, es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Dios está con nosotros, es nuestro sustento. Dios nos acompaña en el día de la aflicción. Pero es importante considerar que no es solo porque sí, Daniel es un hombre que ha dado fe de aquello que él pregona, es un hombre que con su vida ha demostrado la integridad de la que él habla. No es solo que él dice, no es solo que él pueda tener ciertas costumbres, es que él con su vida se ve un hombre intachable. Eso es tremendamente difícil. Si miramos la vida de cualquiera de nosotros, encontraremos bastantes faltas. Si yo miro mi propia vida, hay una buena cantidad de faltas que encuentro delante del Señor y estamos cada día en el camino de la perfección. Dice la palabra del Señor que nuestro caminar es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por supuesto que cometemos errores y por supuesto que Dios nos restaura, nos levanta, nos fortalece, nos renueva. Pero eso es importante, que aquí ni siquiera es que Dios esté declarando algún pecado, algún mal que tenía Daniel, sino que sus adversarios, son sus enemigos, los que no encuentran en él falla alguna. Son todos aquellos que buscan el mal de Daniel. Al menos 40 personas, al menos 40. Son más, porque probablemente eran todos los sátrapas y probablemente los otros dos gobernadores que compartían con él de los tres que eran, porque el rey había pensado ponerlo sobre todo el reino. ¿Ya? Entonces hay una cantidad importante de gente que está buscando una manera de hacerle caer, ¿no? Que está urdiendo un entramado, buscando tal vez en su historia, buscando en su servicio cómo hacerle caer, pero no se encuentra nada. No se encuentra nada. Y entonces cuando no se encuentra nada, dice, bueno, no vamos a encontrar nada para acusarle. Nada. El hombre en su actuar es impecable, no tiene fallo, no hay ningún hecho de que nosotros podamos mencionar o delatarle delante del rey para que el rey lo castigue. No hay, excepto si lo hacemos en relación con la ley de su Dios. Y entonces urden todo este entramado que hemos leído y que conocemos, en que van y hablan con el rey, le hacen firmar un edicto, apelan a esa vanidad propia del ser humano, del que está en una posición de poder, y le dicen, oh rey, nos hemos puesto de acuerdo entre todos y queremos que firmes un edicto para que nadie pueda ir a otro Dios o rey que no seas tú, por 30 días. Por 30 días. Y claro, esto lleva el ego del rey un poco a las nubes, ¿no? Piense usted que en esos tiempos los reyes casi eran una divinidad, entonces esto lo dejaron en una posición importante y al rey le agradó y lo firmó. Listo, perfecto. Nadie puede ir a pedir nada a otro Dios que no sea a mí. Publican el edicto. Daniel se entera del edicto, porque lo dice claramente el pasaje que hemos leído, que Daniel supo del edicto, versículo 10, y sabiendo, es decir, no es que Daniel siguiera con su vida o que Daniel pudiese declarar, no me enteré, no supe, no sabía lo que sucedía. Sabiendo el edicto, va y continuó con lo que para él era lo más importante, tener comunión con su Dios. Y dice que, habiendo firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Llega este momento en que él se enfrenta a un edicto del que él sabe que va a ser acusado. Lo sabe, el edicto es claro, nadie puede clamar a otro Dios. Y sabe que eso le puede llevar a perder la confianza del rey. Sabe que eso le va a llevar a perder su posesión. Sabe que eso le va a llevar a perder tal vez sus bienes o lo que él tenga, porque la condena es ser echado en el foso de los leones, es decir, la condena es la muerte. Él va a perder su vida si vuelve a clamar a su Dios. Lo sabe. No es algo que pasó y Daniel se enteró, lo engañaron. No, él lo sabe. El edicto llega a sus manos. Él está, insisto, entre los 3 gobernadores que están después del rey, por lo tanto no hay un edicto que se publique del que él no se puede enterar, lo sabe. Y aún así, él entra en su recámara
y ora al Señor y busca el rostro de Dios. Como era su costumbre, mirando hacia Jerusalén, dice que oraba y daba gracias al Señor. Y volvemos a lo que vimos en su adolescencia, cuando él se ha enfrentado por primera vez, como les decía, en esta ciudad extraña, en esta nación ajena, con personas completamente extrañas para él, nadie que le pueda tender una mano, nadie que le pueda dar una ayuda, lo han metido en un lugar y él tiene que cumplir con una ordenanza que ha dado el rey, y él dice, no me quiero contaminar. Esa determinación le ha acompañado toda su vida. Y llega este momento y esa determinación no falla. Y dice, independiente de lo que suceda, yo voy a seguir buscando el rostro de mi Dios. Y el resto de la historia nosotros la conocemos. Él es llevado, él es acusado, y cuando el rey se entera, recién el rey se da cuenta de lo que firmó. En ese momento, aquella vanidad que había llenado su corazón de pensar, nadie podrá clamar a otro que no sea yo voy a ser reconocido como el único que puede atender la petición de cualquiera, no hay nadie de mi reino puede ir ni a otro Dios, ni a otro rey, ni a otro Señor que no sea yo. Cuando se enfrenta a esto y ve que es Daniel, entonces se da cuenta del engaño, se da cuenta de lo que ha firmado, pero no puede hacer nada. Porque de acuerdo a la ley de Media y de Persia, el edicto que el rey sellaba con su anillo, lo que él marcaba, lo que firmaba, que llevaba el sello real, no podía ser anulado, no se podía emitir una ley que lo anulara. Y dice que trabajó todo el día, buscó la manera todo el día de liberar a Daniel, pero no pudo. El resto de la historia es conocida. Daniel es librado del foso de los leones y sus acusadores son echados dentro. Pero lo importante aquí, o sea, toda la palabra es importante, por supuesto, pero el mensaje, lo que yo quiero que usted medite en esta hora es que hay en Daniel una integridad que es a toda prueba. Hay en Daniel una fidelidad que es a toda prueba. Hay en Daniel un sello que marca su vida, que demuestra que lo que él dice con sus labios, que lo que él pregona, que su forma de vida está demarcada por una integridad que muestra que su actuar se condice con las cosas que él cree. A tal punto que la única manera de hacerlo caer para sus adversarios es atentar contra aquello que él no puede quebrantar, que es el servicio a su Dios. Y eso es el gran ejemplo para nuestras vidas. ¿Cómo es nuestra integridad en la vida que llevamos? Porque hoy vivimos en una sociedad en la que todo es relativo. Cada cual tiene su propia opinión. Todas las opiniones son respetables. Todo es aceptable. Hay montones de discursos que suenan muy bien, aunque se alejen de los principios cristianos. ¿Y qué estamos haciendo muchas veces? Mezclamos parte de esos discursos con nuestro actual cristiano y entonces hacemos una mezcla y en parte aceptamos lo que hay a nuestro alrededor. Y usted va a ver un hombre de Dios como Daniel, que es el ejemplo que estamos estudiando en esta hora, que en su integridad él prefiere ir a la muerte que quebrantar su relación con el Señor. Esto suena muy noble, muy lindo, muy fuerte, muy propio de todo cristiano que dice yo iría hasta el final. Pedro lo dijo, maestro, yo te seguiré hasta la muerte. Y no crea que no estaba convencido, porque cuando está en el patio y viene a aprender a Jesús, él saca su espada y ataca a uno, está dispuesto. Pero ya cuando el maestro se va, aparece el hombre que es él, solo, sin su maestro, y sus rodillas se doblan de temor, tiemblan sus piernas y se esconde. Y se trata de mezclar con la multitud. Se trata de mezclar con los que están ahí mirando dónde es llevado Jesús. Y a veces en nuestra vida nos sucede esto, que en parte, tal vez por temor a perder algo de lo que tenemos en esta vida, por temor de dejar de ser parte de la sociedad en la que estamos. Muchas veces, como Pedro, nos escondemos y en nuestra vida no somos como Daniel, sino que negamos nuestra fe. No mantenemos esa integridad. Daniel tiene una vida de integridad y la va a mantener hasta el final. Él está dispuesto a ir a la muerte. No es sencillo, mis hermanos, no es fácil. No es fácil cuando esa confrontación llega a lo profundo de nuestras vidas. ¿Qué es lo que está en Daniel? Un espíritu superior. ¿Qué es lo que hay en usted? ¿Qué es lo que hay en mí?
Es el Espíritu de Dios que está en nuestros corazones, que es nuestra fortaleza para mantenernos íntegros hoy en día en medio de una sociedad que nos arrastra a una serie de ideas y conceptos que se alejan de la palabra del Señor. Daniel es acusado y es perseguido por su fe. Y cuando es acusado y perseguido por su fe, no es que vayan simplemente a decir, es que Daniel es judío y él tiene otro Dios. No, es que, Daniel tiene otras creencias y lo acusemos de su creencia. No, ellos van directamente a decir, la ley dice, el edicto dice esto, y Daniel quebrantó el edicto. Por lo tanto, en ese edicto que él quebrantó, está yendo en contra tuya, rey, porque tú firmaste un edicto donde nadie más podía ir a otro rey o a otro Dios que no fueras tú. Por lo tanto, él es alguien que desobedece tu ley, es un enemigo tuyo, está puesto contra ti porque no ha obedecido lo que tú sellaste. ¿Por qué le digo esto? ¿Cuál es este ejemplo? Porque cuando la iglesia es puesta en aprietos, cuando la iglesia es puesta tal vez en este tipo de persecución, por su integridad, porque Daniel es perseguido por su integridad, porque no hay nada de qué acusarlo. Molesta que un hebreo, molesta que un judío venido de la deportación, que prácticamente debía ser para ellos un esclavo, esté puesto tan alto y que tenga principios morales tan potentes que los demás no pueden alcanzar, y sea tan recto, sea una persona tan íntegra, que los gobierne, que no hay nadie que acusarle. ¿De qué lo van a acusar? Justamente de su integridad. Cuando la iglesia es puesta en aprieto, es puesta en persecución, no crea usted que nos van a acusar de creer en Dios o creer en su palabra, como sucede con Daniel. La persecución va a tener un sentido mucho menos noble, simplemente sucede porque vamos a ser declarados de alguna manera enemigos de aquellas cosas que se consideran correctas, porque nuestros principios van a ser diferentes. Daniel es acusado contra la ley, dice, la ley dice esto, aquí está el edicto que tú firmaste, lleva tu sello, dice esto, y él no cumple lo que tú firmaste. Y Daniel es puesto en ese borde de precipicio en el que tiene que decidir si acatar lo que dice la ley o seguir hasta el final con su fe, mantener su integridad, mantener sus principios, mantener sus valores, lo que ha hecho durante toda su vida. Nosotros como hijos del Señor, mis hermanos, estamos hoy llamados a mantenernos firmes en la palabra del Señor. No porque nosotros estemos muy convencidos. Como le decía, la palabra dice que en él había un espíritu superior. El espíritu que está usted, el espíritu que está en mí. Hemos recibido la zarra del espíritu. El Señor ha puesto su sello en nuestros corazones. Nos ha venido hablando la palabra del Señor de la esperanza de eternidad que hay en Cristo. Nos ha venido hablando en la palabra del Señor en la escuela dominical, en las predicaciones que hemos escuchado los días domingos, de integridad, de perseverancia, de identidad, de que somos un pueblo adquirido. Nos viene hablando la palabra del Señor de la marca que hay en nosotros como hijos de Dios, y que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Y yo sé que usted y yo como hijo de Dios vivimos esto, de que el Señor ha tratado con nuestras vidas, ha hecho algo en nuestro interior, ha puesto su ley en nuestros corazones, y que para nosotros el Señor es el que llena todo en nuestra vida, es lo máximo, y que la esperanza de eternidad con Él es lo más glorioso que esperamos como hijos del Señor. Esto es algo que el que no ha conocido al Señor no entiende. Y si algo tiene que chocar en el mundo, a nuestro alrededor, que no sean las ocasiones de caer que pueden encontrar acerca de nosotros, sino que sea la integridad que debe resaltar en nuestras vidas. Y si de algo debe tal vez sufrir una persecución la Iglesia de Cristo, que sea por ser fiel a la palabra del Señor, no por desviarse, no que nos acusen de tantas cosas que hemos visto a veces en los medios que nos desprestigian y que traen a veces vergüenza al nombre de Cristo, sino justamente de que la Iglesia sea tanta su integridad, su justicia, que sea eso lo que no encaje en esta sociedad. Que tengan que de alguna manera inventar argumentos contra nosotros, porque nosotros estamos afirmados en la palabra del Señor y ella está escrita en nuestro corazón. Y la integridad de un hombre como Daniel es la que debe dar ejemplo a nuestra vida de cómo debemos caminar delante del Señor y de cómo debemos mantener
esa fidelidad y esa integridad hasta el final de nuestra vida. No se trata simplemente de ser cerrados de mente, de ser tosudos, sino de que esa ley gobierne en nuestros corazones. Cuando vamos al libro de Romanos y escuchamos que leemos que Pablo dice, la ley del pecado está escrita en mis miembros, está escrita en mis huesos, lo que quiero hacer no lo hago, más lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pablo está hablando justamente de la imposibilidad propia de la ley de cambiar el corazón del hombre, porque la ley está escrita ahí en piedra, está escrita en los papiros, en los pergaminos, lo que el hombre debe hacer, pero en su cuerpo hay escrita una ley diferente que lo lleva al mal. Esa es su naturaleza, es lo que está diciendo Pablo. La ley como tal no podía cambiarme, pero vino Dios a través de Cristo, a través de su Espíritu Santo, nos hizo nacer de nuevo y esa ley fue escrita en nuestro corazón. Y eso es lo que nos debe mover y mantener en integridad, porque eso fue escrito dentro de nosotros. Sus principios profundos, aunque usted no conozca toda la Escritura, aunque usted no conozca todas las normas, el Espíritu Santo toca su corazón y usted sabe discernir entre aquello que agrada a Dios y lo que no le agrada, y lo que nos debe mover es cómo vivir una vida de integridad, cómo buscar el vivir una vida de integridad que agrade al Señor, para que el Espíritu de Dios sea el que esté rigiendo, esté dirigiendo, esté gobernando nuestro caminar. En medio de una sociedad como le sucedía a Daniel, distinta, de pensamiento diferente, de credos diferentes, de ideas diferentes, que no encajan, que no cuadran con lo que los principios de la Escritura nos dicen. En medio de una sociedad que relativiza todo, que justifica aquello que la palabra de Dios simplemente rechaza. En medio de esa sociedad que hoy nos toca vivir, que no es sencillo, que le toca vivir a nuestros hijos, que le toca vivir a nuestra familia y que no es simple, ahí tiene que permanecer firme nuestro corazón, nuestra determinación de ser leales a la palabra del Señor y de que ella gobierne nuestra vida y esté escrita en nuestros corazones y mantengamos nuestra integridad. Si somos llevados al foso, el Señor estará con nosotros en el foso. Y si Dios permite que pasemos el umbral de esta vida, es mayor la garantía que tenemos en la eternidad. Es más grande. Suena hermoso, mis hermanos, y debe ser la convicción de nuestro corazón. No digo que será sencillo, por supuesto que no. No digo que será fácil. Yo creo que no fue fácil para los apóstoles huir. Hay un momento en que cuando es la conversión de Pablo y Dios habla con Ananías y le dice, mira, anda a la calle que se llama derecha, que allí hay un varón llamado Pablo y aquí él ora y ve una visión que tú le pones tus manos y él recibe la vista. Y Ananías nos dice simplemente, sí Señor, haré lo que tú me dices. Ananías dice, pero Señor, este es el que nos persigue, es el que está acusado de estar detrás de nuestros hermanos, que los entrega a muerte, los entrega a los tribunales. Están huyendo, no es fácil la vida de ellos. Suena hermoso pensar, sí, los apóstoles estuvieron dispuestos a ir a la muerte por Cristo, y lo hicieron, y fueron. Y la iglesia primitiva fue, luchó y fue hasta la muerte por su fe. Pero no fue sencillo, mis hermanos. Por eso se escondían, por eso huían, por eso tal vez estaban a veces en lugares retirados o se escondían en las casas y cuando llegaba la persecución tenían que huir. No era sencillo, para nada. No era sencillo pensar que un familiar suyo estaba ahí encendido en una calle como una antorcha, bañado en aceite y encendido como una antorcha que iluminaba la ciudad. No era para nada simple. No lo era. Mantenerse firme nunca es simple. ¿Cómo es posible que eso pueda suceder? Porque debe haber en nosotros un espíritu superior como el que había en Daniel. Pero Daniel es un hombre de integridad y es un hombre que está en la oración, que 3 veces al día dice que buscaba el rostro del Señor, miraba a Jerusalén como era su costumbre, y 3 veces al día él dejaba el tiempo para la oración. Hoy, como hijo del Señor, el llamado es eso, a volvernos más al Señor, a que su integridad, su fidelidad esté en nosotros, que su ley mueva nuestros corazones, porque los días que nos tocan vivir pueden ser complejos, porque estamos en medio de un entorno que piensa diferente a nosotros, muy diferente, muy distinto. Y allí nos toca ser firmes a la palabra del Señor. Y no estaremos solos, como no estuvo solo Daniel en el foso. Jamás estaremos solos. Recuerde lo que dice Cristo a los suyos, que no dejará huérfanos. Recuerde que Él dice,
He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es tiempo de creer en esas promesas. No pensando, está con nosotros y yo voy a hacer un trámite y en el trámite me va a ir bien porque el Señor está conmigo. No, hermano, es algo mucho más profundo que eso. Él está con nosotros para acompañarnos en el foso, para acompañarnos en la dificultad de ser hijo del Señor, para acompañarnos a veces cuando ser hijo del Señor sea doloroso, sea complejo, sea duro. Está con nosotros. Es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, como lo fue con Daniel. Usted ve toda la historia de Daniel, vive distintas situaciones y en todas la mano de Dios está con él. No solo para prosperarlo, mi hermano, es algo más grande que eso. Es para sustentarlo en medio de un imperio que piensa, cree y vive de forma distinta a la que él ha entendido por la palabra de su Dios. Y en medio de eso, él mantiene esa integridad para con Dios. Y en su vida persiste en él ese espíritu superior que el rey vio y que era el espíritu de Dios que estaba en su corazón. Y que está también, hermano, en el corazón suyo y en el corazón mío, porque somos hijos del Señor y el sello de Dios está puesto en nuestra vida. Y Él seguirá siendo nuestra fortaleza. Y Él nos sigue llamando a la integridad. Él nos sigue llamando a andar conforme a su palabra y Él nos sigue diciendo, aún en el foso, yo voy a estar contigo. Mis amados hermanos, que la palabra del Señor nos dé aliento, nos dé fortaleza y nos empuje cada día más a buscar el rostro del Señor y a vivir conforme a lo que nos enseña su palabra. Que el Señor les bendiga. Les invito a que oremos para que esta palabra haga vida en nuestros corazones. Señor Jesús, Dios de la gloria, estamos en su presencia en esta hora para darle gracias, Señor, por el consejo de su palabra. Usted ha hablado a nuestras vidas, ha hablado a nuestros corazones. Le rogamos, Señor, que lo que usted nos enseña sea grabado dentro de nosotros. Que mantengamos en usted la confianza, pero también, Señor, que sepamos vivir en integridad y en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad. Usted prometió estar con nosotros, pero que podamos, Señor, buscar el agradarte, buscar andar en tus caminos, a pesar de que todo lo que hay a nuestro alrededor nos dice que vayamos en otra dirección. Mantengamos firme el camino en esta profesión a la que fuimos llamados. Que, Dios mío, nuestra vida sea un perfume grato delante de usted. Por nosotros mismos, Señor, no podemos. Necesitamos ese espíritu superior que estaba en Daniel, tu Espíritu Santo reinando en nuestros corazones para hallar gracia en su presencia. Le rogamos, Señor, que usted bendiga la vida de cada uno de mis hermanos y nos fortalezca a través de este mensaje de su palabra. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria y paz. Bien, hermanos, que el Señor nos ayude para poner en práctica su palabra. Ha llegado el momento de terminar, por finalizar esta reunión. Para mí ha sido un gusto compartir esta reunión con ustedes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga mucho, que el Señor les cuide donde quiera que estén. Cuídense ustedes también. Que el Señor les acompañe, los que están de vacaciones, en su regreso, que tengan un feliz y descansado regreso a todos nuestros hermanos. Vamos a estar escuchando el himno final para terminar esta reunión y luego nuestro hermano Samuel Astorga nos despedirá con la bendición final. Un gusto, hermano, y muy buenas noches.
Muy buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Agradecemos al Señor por la oportunidad de haber podido estar en esta reunión y agradecer a los hermanos que han podido contactarse a través de estas distintas plataformas. Hemos orado al Señor, hemos alabado al Señor con alabanzas, hemos orado por los enfermos y hemos escuchado el precioso mensaje que el Señor nos tenía en esta tarde. Ahora le invito a que incline su rostro para pedir la bendición para terminar en la reunión. Padre amantísimo, buen Dios de misericordia, agradecemos, Señor Jesús, la oportunidad maravillosa que nos has dado, Señor, de poder, Señor, compartir, Señor, junto a mis hermanos, Señor Jesús, esta preciosa, Señor, reunión. Amantísimo buen Dios, rogamos, Señor Jesús, mi Dios, por todo lo que se ha hecho, Señor, en esta reunión, pero en primer lugar, Señor, por el mensaje de tu palabra, para que tú la graves en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, de los que ha podido estar conectado a través de las distintas plataformas. Padre de misericordia, solamente nos queda decir gracias, muchas gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has dado y poder compartir junto a mis hermanos. Señor, ahora, al terminar, Señor, con esta reunión, Señor Jesús, pedimos tu dulce bendición, aquella que proviene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hallelujah.